Muy buenos días. Mi nombre es Alonso Alegría, gerente del segmento pensionados de la compañía de seguros Confuturo, y junto con saludarlos, les doy una cordial bienvenida a nuestra nueva charla llamada Autocuidado y Salud Mental en los 60 y más. El objetivo de estos streaming es seguir acompañando tanto a nuestros clientes como a personas de 60 y más en su día a día, a través de temáticas que sabemos son de su interés y que mediante una conversación con expertos en las diversas materias abordadas, podamos contribuir en la entrega de herramientas que les permitan vivir con más tranquilidad y optimismo, especialmente en hoy tiempos de pandemia. En la charla de hoy conversaremos sobre la salud mental de las personas mayores, así como del autocuidado que hoy en día cobra mayor relevancia. Para ello nos acompañan Susana González y Carmen Pinto. Susana es médico cirujano de la Universidad de Chile con especialización en psiquiatría de adultos en el Instituto Psiquiátrico José Horvitz Barak. Además, es diplomada en atención psicogerontológica de la Pontificia Universidad Católica, magíster en psicogerontología de la Universidad de Maimódez, Buenos Aires, Argentina. También es profesora adjunta en la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica, jefe del Diplomado de Psicogerontología Educativa y Social de la misma casa de estudio, así como del Diplomado de Abordaje Multidimensional de las Demencias. Sus principales líneas de estudio son el envejecimiento normal, envejecimiento patológico, psicopatología del adulto mayor y dispositivos grupales psicogerontológicos. Muchas gracias, Susana, por acompañarnos hoy. Gracias, Alonso. También participará de esta actividad Carmen Pinto, quien es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica y psicoterapeuta de adultos y parejas. Además, es supervisora acreditada y cuenta con estudios en psicología analítica y en técnicas expresivas junguianas. Su trayectoria incluye trabajo clínico con temáticas simbólicas, especialmente sueños y mitología. Actualmente trabaja como consultora independiente en empresas públicas y privadas, con amplia experiencia en la conducción de talleres de formación personal y laboral. Adicionalmente, tiene formación en yoga y mindfulness. También es terapeuta de flores de Bach y se desempeña como docente del Magíster en Psicología Analítica Junguiana de la Universidad Mayor. También es colaboradora de Travesía 100. Muchas gracias también, Carmen, por acompañarnos hoy. Gracias, Alonso. Feliz de estar aquí. Gracias. Para comenzar, Susana, te agradecería si pudieras contarnos cómo ves en términos generales la salud mental en los 60 y más en nuestro país. Mira, Alonso, cuando hablamos de salud mental en las personas mayores de 60, hay que reconocer que es un tema que no ha sido muy abordado en nuestro país todavía. En general, ya hace unas cuantas décadas, cuando empezó a surgir, digamos, ya la preocupación y la necesidad de ocuparse de las personas mayores en la medida que era una población que iba creciendo cada vez más, los focos de atención estuvieron puestos siempre principalmente en el ámbito social y en el ámbito médico, ¿no? En la medicina física, digamos, ¿no? Que eran como las necesidades prioritarias en ese momento para hacerse cargo de una población que había estado muy, muy descuidada. Por lo tanto, todo lo que era el tema de salud mental quedó un poquito como para después, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y es recién en los últimos años donde ya ha surgido, en la medida que los ámbitos sociales, digamos, la gerontología social ya lleva mucho tiempo instalado, y también la geriatría, ha surgido la necesidad entonces de hacernos cargo de lo que son los temas de salud mental en la gente mayor. Por lo tanto, no contamos con muchas cifras que uno pueda decir, bueno, cuál es el estado de la salud mental de la gente mayor en nuestro país. Lo mismo pasa con otros países de Latinoamérica también. Por lo tanto, hay mucho que averiguar y hay mucho que estudiar ahí, ¿no? Ahora, es importante entender que cuando hablamos de salud mental, no solo hacemos referencia a tener o no tener enfermedades de salud mental, sino que la salud mental es un concepto mucho más amplio
que tiene que ver con el bienestar psicológico, no solo con la ausencia de enfermedades psíquicas. Y por lo tanto, en la gente mayor, la salud mental, a la manera como tú vas enfrentando aquellas circunstancias de vida que son más o menos características, ¿no? Y estas circunstancias de la vida que se nos presentan, ¿no? Y que son habitualmente situaciones de cambio, ¿no? Que la vida nos pone por delante, la manera como las personas puedan enfrentar ese tipo de situaciones va a dar cuenta entonces de que tú las resuelvas bien, o si no las resuelves bien, que empieces a perder esta percepción de bienestar, ¿no? Y que caigas en situaciones de malestar en cuanto a la salud mental. Y estas circunstancias nosotros las denominamos temas del envejecer. Y estos temas del envejecer pueden ser de distintos tipos, vienen desde distintos ámbitos, ¿no? Hay temas familiares que tienen que ver, por ejemplo, con adaptarse a los nuevos roles familiares que tú vas teniendo ya cuando eres una persona mayor, ¿no? Cómo ejerces la paternidad o la maternidad, el convertirse en abuelo, ¿no? Temas del envejecer también están relacionados con el ámbito de la el cuerpo va envejeciendo y se te presentan estas que se denominan las enfermedades crónicas de las personas mayores, ¿no? Si yo le del adulto, la artrosis a nivel de articulaciones, entonces, cómo también tú vas a enfrentar, de qué manera te vas a adaptar a estos cambios en tu cuerpo, a los cambios en la salud, a la aparición de estas enfermedades que requieren que te hagas cargo del autocuidado de tu salud, ¿no? Entonces, desde diferentes ámbitos van surgiendo estos temas que requieren que uno haga uso de herramientas, ¿no? Para adaptarnos a estos temas, para resolverlos, para poder seguir entonces teniendo un bienestar emocional en la medida que somos capaces de enfrentar estas temáticas. Entonces, eso también como algo que forma parte de la salud mental de las personas mayores y no solo la presencia o la ausencia de enfermedades. Gracias, Susana. Y qué relevante destacar el hecho que ha sido un tema que no ha tenido prioridad en la agenda, conociendo la importancia que tiene para las personas mayores. Carmen, desde tu experiencia como profesional vinculada al autocuidado, ¿qué podrías decirnos en relación a cómo se vive en este tema a nivel país? A partir de los temas que hablaba la Susana, creo que hoy día el tema del envejecimiento y el tema del cuidado se habla por igual. Yo creo que el Estado no se ha hecho cargo. Y en el fondo hay un tema importante. Se ha establecido que de la gran población que hay de adultos mayores, se habla mucho que al adulto mayor hay que cuidarlo, entonces de alguna manera se infantiliza, a veces se minimiza su capacidad. Y hoy día está comprobado que hay un 20% aproximadamente de que en el fondo son personas mayores que están o postradas o que no son autovalentes y que necesitan ser protegidas y cuidadas por otras personas. Pero del 80% restante son personas que son autovalentes, mayores, y que están vivas y vitales y activas. Entonces, el tema que se ha planteado hoy día es que el Estado aún no se hace cargo de que en el fondo va a ayudar, no solo en la protección, sino que también en darle herramientas para que sigan vivos y sigan vigentes esos adultos mayores. Entonces, trae la relevancia del tema del autocuidado. O sea, hoy día se habla de que en el fondo el tema de la salud emocional y mental, etcétera, de la persona mayor es una responsabilidad propia. Y en el fondo es un compromiso que tomamos con nosotros mismos. Porque en el fondo ya no necesitamos que haya una política que nos proteja, nada. Aquí hay un 80% de personas mayores autovalentes que están en plena actividad, que muchos trabajan, otros no, pero están ya
temas que están viviendo activamente todos los días. Entonces, el tema del compromiso, o sea, tomar el autocuidado como un compromiso con uno mismo, es un tema central cuando hablamos de autocuidado. Y junto con eso, ahí sí puedes poner una diapo para recordarnos ahí que el tema del autocuidado, cómo nos cuidamos en el fondo, ¿ya? Y el compromiso que hacemos con nosotros mismos. Y es importante que esa imagen tenga una imagen masculina, porque también a los hombres les cuesta mucho más. Así que está bien. Y justo con este tema, lo que nos interesa también es mirar, que tampoco se entiende mucho qué es esto del autocuidado, porque se ha visto mucho que es lo físico nomás, ¿ya? Y en el fondo es mirar cómo el autocuidado implica y toca muchas dimensiones de nosotros, del ser. Entonces ahí podemos hablar, ¿no es cierto?, de temas que habría por lo menos 4 dimensiones hemos distinguido. Si tú pasas el diapo, ya son 4 dimensiones del ser que tenemos que mirar si estamos en un momento de autocuidarnos, ¿ya? Que está la dimensión corporal, obvio, psíquica, es decir, física, ¿no es cierto? Y también la dimensión que trae, que es la dimensión emocional, la dimensión que implica lo emocional, todo lo afectivo, lo relacional, lo social. Después toda la dimensión mental, cognitiva, intelectual, cómo está nuestra mente, si está activa, está estimulada, etc. Y también la dimensión espiritual. Entonces ahí nos convoca este tema del autocuidado a mirar no solo lo físico, sino que también, y después vamos a ir viendo cómo en el fondo qué preguntas nos podemos hacer frente a cada dimensión. Así que en el fondo lo importante es poder descubrir que ahí el tema del autocuidado toma una relevancia fundamental. Porque lo físico podemos tomar algunas cosas que las vamos a revisar después. Lo emocional tiene que ver con preguntarnos cómo nos estamos sintiendo. Hay un diálogo con nosotros mismos. En descubrir si estamos sintiéndonos solos, si estamos necesitando de otro para buscar. También implica este compromiso conmigo mismo, implica que muchas veces necesitamos ayuda de otros. Que eso es muy importante, o sea, esto no es ser omnipotente y ahora me cuido yo solo y no necesito de nadie. Pero el también aprender a que en muchos momentos necesitamos pedir ayuda. ¿Ya? Y después vamos a ver ahora en la pandemia cómo en esta dimensión hemos necesitado ayuda de otros, de verlos, a veces los nietos, que nos han ayudado, nos enseñan, etcétera. Y después en la parte intelectual, o sea, cómo nos nutrimos, cómo estamos haciendo que nuestra mente esté activa, esté entretenida, esté motivada, descubriendo nuevas cosas que hoy día se nos han abierto como posibilidades también, aunque no podamos salir, ¿ya? Y también esta dimensión espiritual que nos hacemos la pregunta, ¿es un buen momento este momento? Pero después vamos a hablar con detalle qué está pasando en este momento. En el autocuidado, irse planteando preguntas. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy siendo feliz? ¿Cómo quiero seguir siendo feliz? El tiempo que me queda, que es importante y real, ¿cómo lo quiero vivir? ¿Cómo quisiera agradecer mi vida también? Lo bueno que he tenido, etcétera. Entonces, después vamos a ir viendo que es un gran tema el autocuidado para tener esta salud integral que necesitamos tener. Así que eso por ahora. Después vamos en detalle con estos temas. Sí, bueno, lo que planteas tú, Carmen, y lo comentado por Susana nos permite poner en relevancia esta temática que estamos conversando hoy día, que ha estado un poco invisibilizada, como bien mencionaban, pero que claramente debemos mirar, y no solo eso, sino que hacernos parte activa de la construcción de nuestra buena salud mental y también del autocuidado.
Sin embargo, como lo mencionabas tú, Carmen, surge la duda de si todo lo que han comentado anteriormente habrá experimentado cambios relevantes producto del COVID-19 y del estilo de vida que hemos tenido que adoptar producto de la pandemia. En ese aspecto, Carmen, ¿tú nos podrías dar tu punto de vista? Mira, yo diría que estos temas que hemos hablado cobran una especial relevancia en este momento, porque de alguna manera la vida nos hizo este cambio absolutamente brutal en que nos colocó en un escenario insospechado y impensado jamás. Entonces, aparece primero, el primer momento es el pánico, el qué voy a hacer y cuándo se termina esto, ¿no? Entonces, en el fondo, ha sido un cambio mayor para muchos, eso sin duda. Y en el fondo también ha permitido mirar muchas cosas. Por ejemplo, es como lo que pase en este momento de pandemia con nuestro estado emocional, con nuestro estado de salud, con nuestros pensamientos, con nuestras proyecciones sobre la vida, tiene mucho que ver cómo lo hemos vivido, ¿ya? Porque hay gente que efectivamente lo ha pasado mal, hay gente que se lo ha sufrido mucho y que se lo está viviendo como una cosa que, bueno, le tocó y esto es una tragedia y tengo que de alguna manera sufrírmelo esto, ¿ya? Con mucha angustia. Entonces ahí es importante mirar qué está pasando ahí. Después, otra gente lo ha tomado con más aceptación, esto es una cosa que está pasando además a nivel mundial, ya no es una cosa que podamos controlar nosotros nomás, y bueno, no queda otra que aceptar. Y cuando aceptamos, pasa una cosa que es importante, que empiezan a abrirse posibilidades diferentes. Entonces, ahí ha sido que las personas hemos ido descubriendo, haciéndonos preguntas en estos distintos ámbitos que estábamos viendo, para darle sentido a este tiempo. Y eso es clave, es clave. Entonces, podemos, si pudiéramos mirar de nuevo, ¿no es cierto?, esas dimensiones. Por ejemplo, pongamos la dimensión física, ¿ya? No, la que viene, la dimensión física, eso, ¿ya? Hay muchos temas en esto, ¿no es cierto? Puedes seguir eso, tira algunas preguntas. Entonces, primero, pues la pregunta de cómo me estoy alimentando. Estoy en una nutrición equilibrada. ¿Cómo está todo? Mucha gente ha aprendido a cocinar, está cocinando más sano. Eh, Puede ser esto, otros no, otros que estén más ansiosos están más complicados, pues, digamos, porque comen más y comen diferente, pero por lo menos no tenemos la comida chatarra tan a mano, ¿ya? Así que eso es una ventaja. Otro lado es el tema del dormir, el descansar. Este es un tiempo que es una posibilidad de descansar. ¿Ya? El poder ejercitarse dentro de lo posible. Posiblemente no puedo ir a la municipalidad ya a la clase de aeróbica o de gimnasia o de baile, ¿ya? Pero sí me puedo hacer, hoy día puedo hacer clase, puedo mirar por la tele, por las redes, algún ejercicio de flexibilización. Y lo otro también es mirar, que tenemos hábitos saludables. Siguiente que puedes pasar, los hábitos saludables, ¿no es cierto? ¿Cómo están abriendo nuestros hábitos de tomar aire, de estar, no sé, dentro de lo que podamos, caminando, dando vueltecita por el patio, por el jardín, de repente quizás arrancarnos a la plaza, si es que se puede? Estoy transgrediendo las normas, pero en fin, de repente uno puede pedir un permiso. Ahora los adultos mayores nos dieron permiso, de repente es medio indigno esto que nos sacan como por una hora, así que es raro, pero bueno, aprovechemos, podemos usar el tiempo libre, podemos tomar aire, el aire puro, ¿ya? Versus quedarnos también con los hábitos que son más autodestructivos, sin duda, el fumar mucho, o el tomar alcohol, o el medicamentarnos todo el día. En fin, son pequeñas cosas. Eso, por ejemplo, en la dimensión corporal. Tantas preguntas que podemos evaluarnos, ¿ya? Después,
podemos ir en el otro, en el segundo, que es la parte afectiva. En la parte afectiva, aquí hacernos preguntas de este tipo, ¿no es cierto? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo estoy? ¿Estoy sintiendo? ¿Estoy contenta? ¿Estoy en paz? ¿Estoy ansiosa? ¿Estoy angustiada? Bueno, preguntarnos, ¿ya? Observar, por ejemplo, situaciones que nos ponen tremendamente tensas. Y eso es interesante, porque ahí podemos descubrir las fuentes del estrés. Ahí podemos pedir ayuda. Me siento sola, ¿cómo estoy con la soledad? Me siento sola y puedo pedir buscar contacto, puedo llamar a gente, eso es importante. Mis fuentes afectivas están cerca, las redes de apoyo, no los puedo ver, no los puedo abrazar, sin duda, pero podemos conectarnos, ¿ya? Y de pronto ahí los nietos también pueden acercarse, ¿ya? Y lo otro es buscarse espacios de goce, que es muy importante, ¿ya? Agradecer la vida y los momentos, siempre hay cosas lindas. Así que eso es la dimensión emocional. Después tenemos, vamos, esta parte es más larga, así que me voy a tomar un poquito más de tiempo. La dimensión intelectual, ¿no es cierto? Mental. ¿Cómo está? Hacernos preguntas ahí. Esto es para mantenernos vigentes, estamos activos, estamos al tiempo. ¿Cómo me nutro intelectualmente? ¿Ya? Con lectura, con música, porque con la televisión. La televisión nos puede dar momentos muy bonitos, muy iluminadores y muy positivos, todos los temas si hay de culturas, de viajes, de cosas que hay en la televisión. Y también nos puede poner tremendamente tensa. Cómo nos alimentamos también con los estímulos también es peligroso. Si nos llenamos de noticias de violencia, sin duda nos vamos a poner más ansiosos. Pero ver que podemos elegir cómo nutrirnos, aprender cosas nuevas, quizás si tengo alguna arte, alguna facilidad, ponerme a pintar, a arreglar el jardín, a cocinar rico, todo eso es creativo. Y ojalá también aprender la cosa que hoy día nos da mucha posibilidad, la cosa digital y tecnológica. Ahí los nietos pueden ser grandes profesores, maestros de toda esta cosa, porque es asumir que a través de las redes se nos puede ampliar el mundo. Y finalmente la parte espiritual, yo diría que la parte espiritual es mirar cómo está la vida, ¿ya? Mirarnos a nosotros mismos en este minuto de la vida. Reflexionar sobre para dónde quiero ir, cómo quiero vivir. Este momento nos ha hecho muchas veces pensar, por ejemplo, y mirar la vida que estábamos llevando, que era una vida bastante pesadita y bastante activa y a 1000 por hora y muchas veces dejábamos muchas cosas importantes. Este descansar, este parar, nos ha hecho, en todo momento, nos ha hecho pensar, revalorar cosas simples, los afectos sin duda también, y también vivir con menos cosas, consumir menos y estar más en paz. Así que este es un momento para recorrer la vida y para agradecer la vida también. Y eso lo podemos hacer en un silencio, a veces podemos escribir y sobre todo darle sentido a este momento que estamos viviendo. Así que como les decía, perdón que me tomé tanto tiempo, es un gran momento para agradecer la vida y conectarnos. El agradecimiento siempre nos ayuda a conectarnos con la alegría de vivir. Así que adelante. Estas son preguntas que nos podemos hacer. Perdón si me extendí, pero lo otro hablo más cortito. No, está Gracias, Alonso. perfecto, muy clarificante las dimensiones que nos muestran. Y me gustaría complementar un poco esta dimensión intelectual que presentaste y contarles respecto a justamente que nuestra compañía de Seguros con Futuro hemos querido acompañar a nuestros clientes y a la sociedad en general y hemos creado un portal de formación. Un portal totalmente gratuito, abierto a cualquier persona que quiera seguir aprendiendo
y cultivar esta dimensión intelectual que tú decías, en particular del aprendizaje. En este portal pueden encontrar cursos que permitan conectarse con la tecnología, como decía Carmen, partiendo desde lo más básico, que es crear un correo electrónico, el uso de las redes sociales y llegar hasta incluso la iniciación literaria. Hay cursos en esa temática. Justamente el objetivo es que encuentren la conexión, la motivación, que es tan importante para aventurarse en aprender. Susana, me gustaría saber también desde tu punto de vista, ¿cuáles son las repercusiones o cambios en las personas de 60 y más generados por la pandemia? Mira, hay una serie de situaciones, digamos, que se han presentado con esto de la pandemia y que son situaciones que de una u otra forma uno puede suponer que inciden en lo que es la salud mental de las personas mayores, en lo que es el bienestar psíquico, emocional. Por un lado, desde el suponer, digamos, que hay cosas que obviamente nos impactan, pero también hacer referencia a algunos estudios que se han estado haciendo en este tiempo respecto de estos impactos, ¿no? En primer lugar, yo te diría que está lo primero que le llegó, digamos, ¿no? Que nos llegó a la población mayor como algo nuevo, es esto de ser catalogados como la población de riesgo, ¿no? Desde un comienzo de la pandemia se dijo, por la experiencia que ya estaba viendo en Europa, en el verano nuestro, se dijo que este virus era especialmente agresivo con las personas mayores y que las personas mayores que se infectaban, que se contagiaban con el COVID-19, tenían un riesgo más alto de morir que la gente de menos edad. Entonces, con esta etiqueta de ser población de riesgo, ¿no? Una nueva etiqueta que se nos agregó a las personas mayores, surgió rápidamente esta percepción de ser población de riesgo de muerte, ¿no? Concretamente, no de riesgo de enfermedad, porque la verdad es que el virus es bastante democrático en cuanto a las personas a quienes contagia. El problema son las consecuencias de ese contagio y si la enfermedad, el COVID-19, se convierte en una enfermedad equivalente a una gripe o si se convierte en una enfermedad que puede llevar a la muerte. Entonces, con lo primero que la gente mayor ha tenido que lidiar es con esto, de ser población de riesgo, ¿no? Ahora, las personas hemos tenido un riesgo mayor de enfermar y de morir que la gente más joven. De hecho, ¿no? Se mueren más personas mayores que personas jóvenes. Hay una cuestión de la medida que uno va cumpliendo años, digamos, tú te vas acercando a la muerte, y eso es una realidad. Pero efectivamente se le puso mucho énfasis a esto de que si una persona mayor se enfermaba de COVID-19, el riesgo de morir era tremendamente alto, y así ha sido, efectivamente. Así que por un lado hemos tenido que lidiar con esto del temor, ¿no? Del temor a contagiarnos y el temor a morir. Y eso ha tenido como consecuencia que la gente mayor ha sido muy obediente en cuanto a confinarse. Y el confinamiento también se ha convertido en un tema, ¿no? Carmen lo mencionaba, ¿no? A la gente mayor de 75 años se la obligó a confinarse, primero a los mayores de 80 en marzo, ¿no? Y después ya a los mayores de 75 en mayo, cuando partió la cuarentena total aquí en Santiago, se les obligó a confinarse con prohibición absoluta de salir. O sea, aquí no había permiso, no había nada de nada. Y esto también ha sido un impacto sobre la salud mental. Carmen lo mencionó al principio, ¿no? Esta como consigna que ha habido de parte de las autoridades de que a las personas mayores hay que cuidarlas porque son población de riesgo, por un lado, claro, ha sido un gesto, ¿no? De, ok, está bien, cuando una persona está en riesgo, tiene que ser sujeto de protección. Pero este confinamiento tan absoluto también envía el mensaje de que las personas mayores no son capaces de cuidarse a sí mismas, de que las personas mayores de 75 no son capaces de entender que frente a esta pandemia
hay que tomar medidas de autocuidado, no hay que salir a la calle, hay que ponerse mascarilla, no hay que contactarse físicamente con otras personas. Y ese mensaje, por supuesto que sí lo pueden entender las personas mayores de 75, ¿no? Y sin embargo, se decretó este confinamiento obligatorio para los mayores de 75 hace más de 2 meses. Entonces, Carmen lo dijo, esto es una suerte de infantilización, donde el mensaje que te llega es, me están obligando a que agarrado porque piensan que no entiendo que tengo que cuidarme, ¿no? Piensan que no voy a ser responsable de tomar las medidas adecuadas en esta pandemia. Entonces, eso da un poco para discusión, ¿no? Da un poquito como para discutir y para debatir, ¿no? Acerca de qué significa cuidar a las personas mayores, en qué medida podemos cuidar sin infantilizar, sin transmitirle a la persona mayor que si yo te cuido es porque tú eres incapaz de cuidarte por ti misma, cuando eso efectivamente no es así, ¿no? Así que el tema del confinamiento también ha significado un tema que nos ha permitido darle hartas vueltas, ¿no? A cuáles son los mensajes que han venido como agregados a esta orden de confinarse. Por otro lado, también es un factor que puede impactar en la salud mental el distanciamiento físico, sin duda, ¿no? Carmen mencionó por ahí el contacto con los nietos, y cuando uno personas mayores, una de las grandes pérdidas que han sufrido a lo largo de esta pandemia es perder el contacto físico con los nietos, ¿no? Lo mencionan, mira, todas las personas mayores que tienen nietos lo mencionan cuando tú les preguntas qué es lo que más te ha costado en esta época, qué es lo que más te ha dolido en esta época. La gente que tiene nietos menciona a los nietos inmediatamente, ¿no? Hay ahí una gratificación vinculada con el contacto físico, concreto con los nietos, con la comunicación verbal directa con los nietos, con eso que te nutre, ¿no? Cuando tú tienes nietos, que ha sido algo bien difícil de poder reemplazar a través del contacto a distancia, ¿no? El distanciamiento físico, además, desde el punto de vista más teórico, digamos, sabemos desde hace mucho tiempo, todos los estudios que se han hecho durante décadas han confirmado que uno de los grandes factores protectores que tienen las personas mayores en cuanto no solo a su salud mental, sino que a su bienestar en general, son las redes sociales, ¿no? Está establecido ya desde hace mucho tiempo que una persona mayor en aislamiento social es una persona mayor que tiene un alto riesgo de enfermar, incluso de morir, ¿no? Entonces, el tener redes sociales, el estar vinculado a otros, es un factor protector para tu bienestar emocional y para tu bienestar físico también. Y con esto de la pandemia se ha puesto en cuestión, ¿no? El distanciamiento físico, por supuesto, y se ha puesto sobre la mesa el cómo reemplazamos entonces el tener contacto con otros, ¿no? El mantener nuestras redes sociales y familiares sin contacto físico. Y por lo tanto este ha sido un tremendo tema, ¿no? Mantenerse vinculado, mantenerse conectado, a pesar de no tener contacto físico con otro, ¿no? Así que, y desde ahí surge el siguiente tema, ¿no? Vinculado con la salud mental, que es el hacer uso de la tecnología. Las personas mayores venían siendo desafiadas, ¿no? A hacer uso de la tecnología, porque te provee de un montón de cosas, entre ellas te provee de contacto social, te provee de mantenerte al día con lo que está pasando, ¿no? Con las noticias, te provee de oportunidades de explorar temas que te puedan interesar, en fin. Hoy en día el desafío de integrarnos, ¿no? a redes sociales, de mantenernos conectados virtualmente a través del teléfono, a través del computador, ha sido un desafío de primera línea para las personas mayores,
¿no? Porque ha sido la herramienta de la que podemos disponer para poder mantenernos vinculados emocionalmente, socialmente, familiarmente. Y en ese sentido, bueno, aplaudir las iniciativas que ha tenido Confuturo, ¿no? De mantener conectados a sus afiliados, digamos, ¿no? De estándoles como están, de estar ofreciéndoles oportunidades de vincularse, oportunidades también de hacer uso de las tecnologías de la mejor manera posible y con los medios que tengamos, porque eso se ha convertido en un tremendo tema para la gente mayor en este momento, ¿no? Bueno, y finalmente algo que sí se ha mencionado harto, ¿no? En la televisión, ¿no? Y a través de otros medios también, es el poder sostener una rutina en esta época de pandemia, frente a un confinamiento tan largo, ¿no? Frente a las limitaciones de salir, ¿no? A la calle, de contactarse con gente, el reorganizar tu tiempo, el reorganizar tus rutinas diarias, también ha sido un tema que impacta la salud mental. La gente que ha podido, que ha logrado armar su tiempo en casa durante la pandemia, sin que han visto más protegida su salud mental. La gente que no ha podido hacerlo probablemente han estado más impactados en términos y probablemente han tenido a lo mejor algunas manifestaciones de ansiedad o algunas manifestaciones de depresión, en la medida que tu lugar, ¿no? Tu espacio que has habitado durante este tiempo, durante estos meses, se convierte en un encierro en vez de convertirse en el lugar donde te puedes seguir desarrollando a lo largo de este tiempo, ¿no? Y ese yo creo que sería un poquito el mensaje, ¿no? O sea, más allá de estas palabras, ¿no? Como confinamiento, distanciamiento físico, aislamiento social, que son términos súper fuertes. El poder transformar todo eso, el poder darle una mirada distinta y subirnos un poco a lo que Carmen decía, ¿no? Este es un tiempo distinto, es un tiempo desafiante y por lo tanto es un tiempo al que tenemos que sacarle provecho de alguna manera, ¿no? Y ese provecho puede ser dado por a qué dedico yo este tiempo de estar aislado físicamente de los demás, ¿no? Y de estar más recluido en este espacio que habito. Lo dedico a sufrir por lo que no tengo, por lo que perdí, o lo dedico a valorar, ¿no? Cosas como el contacto familiar y a desarrollar cosas como es conocerme yo, estar conmigo y aprovechar esta oportunidad, ¿no? De desarrollar también intereses que yo puedo tener tanto de conocer cosas nuevas, pero también de conocerme yo un poquito más, ¿no? Efectivamente, sin duda, todos estos temas que tú comentaste que han aparecido con la pandemia generan cambios en nuestra forma de actuar, de sentir, relacionarnos. Y en ese contexto tú lo mencionaste, aparece la palabra soledad con una nueva dimensión. Ahí te quiero preguntar, Susana, ¿qué opinas respecto a la soledad en las personas mayores y de cómo la viven en esta nueva realidad? Mira, el tema de la soledad fue uno de los temas que se nos instaló, las personas que trabajamos con personas mayores, que nos dedicamos a estos temas. La palabra soledad se nos instaló como una especie de temor. ¿Qué va a pasar con la gente mayor en estas condiciones de confinamiento, ¿no? Donde aparece como el tema de la soledad como una especie de amenaza. Y en un principio nos preocupó harto qué iba a pasar con eso. Y en la medida que se fueron haciendo pequeñas como indagaciones, entrevistas, estudios, y se les fue preguntando a las personas mayores cómo se las estaban arreglando en esta situación, yo te diría, Alonso, que nos fuimos tranquilizando de a poco, fíjate.
hay un estudio muy interesante que fue una de las primeras iniciativas que hubo, no solo aquí en Chile, sino que en Latinoamérica, que es un estudio que hizo a través de entrevistas a distancia con personas mayores. Lo hizo el Observatorio de Envejecimiento de la Universidad Católica, y se trató de hacer esto como bien rápidamente, bien precozmente, partiendo el confinamiento, justamente para saber cómo la estaban pasando las personas mayores en esta situación. Y yo te digo, con mucha preocupación, ¿no?, por parte nuestra. Y fue bastante sorprendente los resultados de este estudio. Fíjate que se entrevistaron más de 800 personas mayores, ¿no? Como te digo, algunas a distancia y otras a través de entrevistas virtuales y otras a través de vía telefónica. Un grupo bastante grande, un N de más de 800 personas, bastante contundente, pensando en algo que se hizo muy sobre la marcha, ¿no? Un poquito casi como de emergencia, para saber qué es lo que teníamos que enfrentar con las personas mayores. Y como te digo, los resultados fueron bastante sorprendentes, porque la gente, cuando tú les preguntaron, ¿no?, cómo se sentían, que fue una de las primeras preguntas dentro de esta entrevista, cómo se sentían en esta situación de pandemia y en esta situación de confinamiento, de encierro, ¿no? Las cosas que más se mencionaron fue el sentirse acompañado. Mira qué paradójico, ¿no? O sea, estando confinados, la gente dijo que sí se sentía acompañada, ¿no? A la distancia, pero acompañada. Que también surgió el concepto de sentirse confiado en que las cosas van a salir bien, ¿no? O sea, una actitud como de optimismo respecto de futuro, ¿no? O sea, estamos en situación de emergencia, a pesar de estar confinados, yo sigo conservando la confianza que las cosas van a resultar bien, ¿no? Entonces, es un muy buen indicador eso, ¿no? Y también muchas de estas personas, la mayoría de estas personas entrevistadas, dando cuenta de sentirse, cuando tú le preguntas cómo te sientes, de sentirse calmado y tranquilo, ¿no? O sea, la ausencia de una angustia que uno podía como anticipar que iba a ocurrir, no ha sido tanto como lo temíamos, ¿no? Entonces, el vivir esto con, como te digo, con la percepción acompañado. En este estudio, fíjate que se hicieron varias preguntas respecto de si las personas sentían que contaban con apoyo, con ayuda frente a situaciones, ¿no? Se preguntó si las personas percibían estar en condiciones de ser ayudados por alguien para hacer trámites, para tener, digamos, insumos, ¿no?, de comida, qué sé yo, cosas de necesidades básicas. Y en general todas las personas, no todas, pero la gran mayoría de las personas mayores hizo referencia a contar con la familia, ¿no? A contar con la familia en estas condiciones. Entonces, el sentirse solo, yo te diría que una cosa es estar solo en tu casa, confinado por la pandemia, o a lo mejor no solo, porque hay mucha gente mayor que vive sola, ¿no? Sola de a uno o solo en pareja. Una cosa es estar solo y otra cosa es sentirte solo. Es alentador, Susana, escuchar que de acuerdo a tu visión y a lo que comentas del estudio, la realidad del confinamiento y la pandemia no ha sido necesariamente tan perjudicial como se creía para este segmento. Carmen, Ujú. por tu parte, ¿cómo visualizas el concepto de soledad especialmente en estos tiempos? Sana lo que dice de cómo se lo han vivido, ¿ah? Creo que este momento para la gente mayor que ha estado, hablan de estar mucho más tranquilos, porque también hay que pensar que muchos adultos mayores, pensaba yo también, que pasan un poco corriendo y activos porque tienen que ir a buscar al niñito al colegio, porque tienen que ir a hacer esto, llevar el otro a la clase. Entonces de repente viven muy agitadamente su vida, la estaban viviendo. Entonces en este momento también es un momento de reposo, de descansar, de parar.
Y en ese sentido yo diría que, o sea, más psicológicamente, la soledad es un tema de la vida, o sea, el aprender a estar solo es un tema de la vida. Obviamente se habla siempre que hay gente que es mejor para estar sola y otra que necesita más de la compañía, serían como los introvertidos y los extravertidos. Sin duda para el introvertido es mucho más fácil estar solo en confinamiento. Y por otro lado, pero en general hay dos formas de la soledad que yo creo que están en todos los seres humanos. Uno es la soledad que uno la puede vivir como carencia, como que necesito de otros, que necesito el contacto. Y eso hay una parte que todos, más consciente o menos consciente, la necesitamos todos. Y es lo que decía, que eso nos puede hacer en un momento sentirnos solos, como decía Susana. Y otra parte de la soledad que es muy importante y que también yo creo que se ha visto mucho en este momento, es la soledad como un espacio creativo, como un espacio en que yo lo paso bien conmigo mismo, que hago mis actividades, hago las cosas a mi ritmo y a mi tiempo. Entonces hay temas importantes de vivir ahí. Sin duda hay gente que lo ha vivido más mal, más necesitada, pero ahí también he aprendido, como decía, la posibilidad de pedir ayuda, de buscar compañía, de conectarse con los familiares. También los vecinos han sido muy importantes, las comunidades solidarias que se han generado en los espacios de vivienda. Ha sido un tema de que ha permitido que esa soledad de carencia no se haya dado tanto. Pero sí hay gente que es más dependiente, que necesita más y le cuesta esa angustia estar solo. Entonces ahí es importante el poder buscar las formas de conectarse, de hablar por teléfono o de que le vayan a dejar una cosita, lo que sea. Y lo otro también es que decía esta soledad creativa. Creo que ha sido un gran momento para leer en reposo, para estar, para ver temas en la televisión interesantes, para escuchar música, para decir en que yo pueda expresar, que dedicarme a cocinar. Tantos adultos mayores que se han dedicado, que están verdaderos chefs en este momento. Además, en la televisión hay tantas cosas donde uno puede aprender. O aprender otras técnicas, o aprender computación también, como decía Susana. Entonces, en el fondo, esta soledad creativa yo creo que ha sido también un descubrimiento en que ya no estamos, y también ha sido un momento para descubrir que la vida que llevábamos era muy apurada, a veces muy llena de gente, muy acompañada, pero también con poco espacio para conectarse con uno mismo, para estar en paz y para buscar la paz también y el silencio. Así que en ese sentido siento que se lo han vivido, como decía Susana, mucho mejor que muchos jóvenes que obviamente necesitan y dependen mucho más del mundo externo para su vivir. Así que es un gran tema, pero Sí, distinguiendo estas dos soledades. claro. Y Carmen, porque se nos ha pasado volando todo, ha sido muy interesante y ya estamos llegando al final. Entonces, tengo dos preguntas para Carmen y Susana para ya ir cerrando. Eh, ¿Cuáles son los desafíos que nos quedan respecto al COVID y los adultos mayores? Y la segunda pregunta es cómo ve cada una la salida. ¿Cómo creen que debiera ser la salida, entendiendo que cada persona tiene diferentes motivaciones? Hay personas que van a querer salir inmediatamente y aprovechar a lo mejor el tiempo perdido, y otras a lo mejor se lo van a poder tomar con calma. Ahí me gustaría que para ir cerrando cada una se pueda referir a esto, los desafíos que nos deja y cómo debería ser la salida. Si quieres partir, Carmen. Mira, los desafíos yo lo siento como se conecta con esto que estábamos diciendo, ¿no? Los desafíos es darle sentido a esta experiencia que hemos tenido. Efectivamente, es mirar la vida que estábamos viviendo y poder decir, bueno, a ver cómo quiero seguir viviendo para adelante. O sea, el tomar conciencia, sobre todo los adultos mayores,
de la vida que nos queda, que puede ser tremendamente rica, cómo cuidarla, cómo estar más atenta, cómo estar más activa, cómo estar más vigente y sobre todo ver las cosas que ya no quiero más, resignificar muchas cosas, valorar temas, valorar personas, dejar cosas, dejar hábitos que no nos hacen bien siempre. Yo creo que eso es una gran manera de poder rescatar eso. Y para salir, yo te diría, Alonso, que justamente a partir de la conciencia que hemos tomado, que si hemos efectivamente mirado la vida, recorrida la vida, también pensar qué queremos dejar para adelante, cómo queremos mostrarnos en este tiempo que queda, y por otro lado decir, ¿sabes qué? Ya que me he conocido, ya que he descubierto que he corrido toda la vida mucho rato y quizás ahora quiero correr menos o quiero estar más con mis nietos o más con mis hijos, o más con mis grupos de amigos, no sé. Descubrir cómo quiero, no salir como que nos dieron el permiso y salimos desesperadamente a pasearnos por las calles, dando el auto, sino que en el fondo el poder decir, a ver, voy a ir haciéndolo a mi ritmo, vivir con conciencia, vivir desde mí, desde lo que yo he descubierto que me hace bien también. Entonces, eso para mí es clave, poder descubrir eso y como remirando las cosas como si fueran por primera vez, diríamos. Hay una frase de Krishnamurti que es muy linda, que dice, como maravillarnos todos los días después de haber estado en este confinamiento es como para revalorizar y resignificar las cosas. Y en ese sentido, antes de terminar y de pasar, yo me gustaría dejarles, ahí hay una diapo, si me pueden dar, invitarlos a reflexionar. ¿Qué es reflexionar? ¿Qué como para adelante? Esto le pueden sacar una foto, echen las preguntas, eso. ¿Qué quiero cuidar y desarrollar para adelante? O sea, un trabajito que les dejamos de reflexión, ¿ya? ¿Qué significa en estos planos que hablamos? ¿Qué me gustaría cambiar? ¿En qué no me estoy cuidando? ¿Qué me gustaría mejorar? Básicamente para ser más feliz y para vivir mucho más vivo y mucho más actual y amorosamente y pacíficamente y armónicamente el tiempo que nos queda de aquí para adelante. A nuestra pinta, pidiendo lo que queremos y viviendo y tomando decisiones. Y buscar ahí lo espiritual, lo corporal, en lo intelectual, qué cosas me gustaría aprender, qué afectos me gustaría profundizar y también, finalmente, como persona. Así que ese por lo menos es mi tarea, si quieren sacarle fotos a esa página, se van a quedar con tarea, para que les quede para adelante. Yo eso es lo que tendría para despedirle y que estoy segura que más conscientes, vamos a volver mucho mejor al mundo y vamos a hacerlo mejor. Muchas gracias, Carmen. Susana, en el caso tuyo, Susana, en breve, ¿qué desafíos tú ves que nos quedan respecto al COVID y cómo ves también la salida que las personas se debieran plantear? Ajá. Bueno, Alonso, el primer desafío es contestarte eso en un minuto, digamos, que es el tiempo que nos queda, ¿no? Y va a ser como bien cortito. Yo creo que el desafío más importante es reflexionar acerca de qué es lo que nos deja esta pandemia, ¿no? Qué es lo que nos deja como experiencia, tanto de conocernos nosotros, conocer a los demás, cuáles son las cosas buenas que podemos sacar de esto y cuáles son las cosas malas. Y respecto de la salida de esto, en cuanto a las personas mayores, yo creo que hay que considerar que es un grupo etario muy heterogéneo, estamos hablando de edades muy diversas, hay gente que va a salir de esto a trabajar, ¿no? A trabajar significar que va a poder contactarse con otros y probablemente no mucho más. Si tú vives en una residencia, salir de la pandemia significa que te van a volver a visitar los familiares. Si tú tienes un trabajo remunerado, salir de la pandemia significa salir a laborar, digamos, ¿no? Entonces, la salida puede ser muy diversa y emocionalmente también muy distinta.
Hay gente que va a salir muy alegremente a esto y hay otra gente que va a estar muy asustada de salir. Y yo creo que vamos a tener que respetar un poquito los distintos estilos de salida de esta pandemia que vamos a ir observando probablemente. Eso, Alonso. Muchas gracias, Susana. Justamente esa invitación a planificar la salida es muy, muy importante. Bueno, ya habiendo conocido algunas de las oportunidades y desafíos que tenemos en materia de salud mental y autocuidado, queremos dar cierre a esta nueva charla con Futuro, la que fue enriquecedora y nos extiende la invitación a ir pensando qué queremos para nuestro futuro y cómo lo viviremos en pos de una mejor salud, tanto física como emocional. Por supuesto, quiero agradecer enormemente la participación de Susana y Carmen. La profundidad y la claridad de los conceptos realmente fue fantástica, así que les agradezco mucho esta conversación. No sé si quieren despedirse ahí cada una de las dos, Carmen, Susana. Bueno, muy feliz de haber estado acá, de haber aportado, ojalá, con algunas cosas que puedan ser de utilidad para las personas que nos escuchan y encantada de haber compartido con Carmen y contigo, Alonso, así que muchas gracias. Yo por mi parte lo mismo, quiero agradecer, quiero decirle a Confuturo que es fantástico lo que está haciendo. Ha sido una conversa muy grata, muy interesante y ojalá aporte, como dice Susana, y ha sido muy bueno compartir con ustedes. Gracias por la invitación y la oportunidad que nos han dado. Gracias. Sí, muchas gracias para las dos. Bueno, hemos llegado al final. Para nosotros es muy gratificante poder conectarnos con ustedes y tener estos espacios de conversación de temas que esperamos sean de su interés. Espero que tengan un excelente día y nos vemos pronto en una nueva charla de nuestra compañía de seguros con futuro. Un abrazo grande. Hasta luego.